A veces creemos que para cambiar la vida necesitamos más fuerza, más ganas, seguridad, impulso, claridad, como si el problema fuera que todavía no tenemos suficiente potencia para despegar. Pero hay historias que vienen a decirnos otra cosa, porque a veces el problema no es despegar. A veces el verdadero desafío es qué haces contigo cuando ya estás en el aire y aparece el viento. Hoy quiero contarte una historia que parece de aviones, pero en realidad habla de nosotros. La historia de un hombre con prestigio, contactos, presupuesto, prensa y además resguardo del gobierno. Y la otra historia de dos hombres que arreglaban bicicletas. Porque la vida a veces tiene ese sentido del humor. Uno cree que va a aprender a volar mirando el cielo y resulta que la clave estaba en alguien que sabía arreglar cadenas e inflar ruedas. Es una historia sobre la diferencia entre querer subir y aprender a sostenerse. Entre empujar con fuerza y desarrollar equilibrio. Entre hacer un gran espectáculo y practicar en silencio hasta que el cuerpo aprende. Así que si estás en un momento donde quieres avanzar, cambiar a algo, atreverte a algo, o simplemente dejar de vivir reaccionando a cada viento que aparece, quédate. Este es un espacio para detenernos un momento, bajar el ruido afuera y escucharnos un poco más adentro. Soy Francisca Basualto y en este podcast comparto reflexiones, preguntas y miradas que buscan abrir conciencia, traer claridad y acercarnos a una forma más coherente de vivir. Vamos con el episodio. Te voy a llevar a Estados Unidos en el año 1903. Todavía no existen los vuelos comerciales. No existe reclamar porque el avión se atrasó 3 horas, ni una fila eterna para embarcar. En 1903, volar todavía era una frontera. Una mezcla de ciencia, ambición, sueños y muchos intentos fallidos. La pregunta era, ¿quién va a lograr que el ser humano vuele? Y en esa carrera había dos mundos completamente distintos. Por un lado estaba Samuel Langley, que no era cualquier persona. Era un astrónomo, físico, inventor, dirigía un instituto, una figura científica muy prestigiosa en Estados Unidos. Era de esos hombres que entraban a una sala y todos decían, ¡wow! Llegó. Tenía contactos, respaldo institucional, accesos políticos, militares, científicos y también tenía algo muy importante. El gobierno le había entregado $50,000 para desarrollar una máquina voladora tripulada. $50,000 era una inversión enorme para la época. La idea era poderosa, construir una máquina capaz de elevarse, impulsada por un motor fuerte, y hasta ahí, sí, suena lógico. Creo que aparece aquí la primera enseñanza. Langley estaba mirando una parte del problema, la parte visible, la obvia. ¿Cómo hacemos que esta máquina suba? Y claro, esa pregunta importa, pero no está completa. Porque en la vida pasa algo parecido. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo empiezo? ¿Cómo me lanzo? ¿Qué hago para que esto funcione? Y si me pregunto, ¿cómo me sostengo cuando ya empiece? Ahí se nota el vuelo, no en la intención, en el cuerpo, en la capacidad de sostenerte cuando algo se mueve. Y aquí entran los hermanos Wright. Sin títulos universitarios, sin respaldo del gobierno, sin ninguna institución prestigiosa por detrás. Ellos tenían un taller de bicicletas. Y esto que parecía
una desventaja, terminó siendo una ventaja enorme, porque ellos entendían el equilibrio. Una bicicleta es una máquina inestable, si te subes y te quedas parado, te caes. No importa cuánta dignidad quieras ponerle a la caída, te caes igual. La bicicleta se sostiene en movimiento, corrigiendo, sintiendo, ajustando. Y estos hermanos llevaron esa comprensión al aire, entendiendo que volar no era solamente vencer la gravedad, era aprender a dialogar con un medio invisible, cambiante, movedizo. El aire empuja, sube, baja, golpea, cambia, como la vida. Uno puede tener una agenda divina, un cuaderno bonito, una vela prendida, el plan perfecto, y de pronto pasa algo. Una conversación, un silencio, una crítica, un mensaje que no llega, o un mensaje que sí llega, y ahí aparece el viento. Entonces, la pregunta deja de ser ¿tengo ganas de volar? Y se convierte en ¿qué hago conmigo cuando el viento cambia? Los hermanos Wright no estaban obsesionados solo con construir una máquina poderosa, estaban obsesionados por el control. Pero ojo con esta palabra, porque no hablo de rigidez, no hablo de querer tener todo ordenado, previsto, amarrado, con doble nudo para que nada duela. Hablo de sensibilidad de respuesta, de aprender a corregir sin colapsar, de poder decir, me moví de mi centro, pero puedo volver. Estos hermanos se fueron a Carolina del Norte, a un lugar con dunas, viento, espacio para probar, y empezaron de a poco. Probaron cometas, planeadores, después mecanismos, ajustes, ensayo y error, más error. Se golpearon contra la arena, corrigieron, volvieron a mirar y volvieron a probar. Y cuando sintieron que los datos existentes no les servían, hicieron algo extraordinario. Construyeron su propio túnel de viento en su taller, con una caja de madera, un ventilador y herramientas simples. Y entonces aparece mi pregunta, ¿cuál es tu propio túnel de viento? Ese espacio donde puedes observarte sin mentirte, puedes probar algo distinto sin exigirte perfección, donde puedes descubrir qué te sostiene y qué te tira abajo. Porque una cosa es entender algo mentalmente y otra cosa es que el cuerpo lo aprenda. El cuerpo aprende por práctica, por repetición, vivencias pequeñas que le demuestran, puedo hacer algo distinto y seguir a salvo, puedo incomodar un poco y seguir siendo querible. Y con esta idea volvamos a Langley. El 7 de octubre de 1903, su proyecto estaba listo para ser lanzado desde una catapulta montada sobre una casa flotante en un río. La máquina lista, motor preparado, la prensa mirando, la expectativa nacional a full. Porque cuando hay tanto prestigio en juego, uno no está lanzando solo una máquina, está lanzando una identidad, una promesa, una imagen. Y eso también nos pasa. A veces no estamos tratando de hacer algo, estamos tratando de demostrar algo. Y cuando uno está demasiado identificado con el resultado, el error se vuelve doloroso. Porque ya no falló el proyecto, fallé yo. Y ahí el sistema se contrae. Langley soltó su máquina y en vez de elevarse cayó al agua. Lo intentó de nuevo el 8 de diciembre y volvió a fallar. La burla fue enorme. Langley quedó públicamente humillado y abandonó sus intentos de vuelo tripulado. El punto no es destruir a Langley para levantar a los hermanos Wright. El punto es mirar qué nos enseña el contraste. Langley tenía recursos, pero su máquina no logró sostenerse. Los hermanos tenían menos recursos, pero entendieron mejor el problema. Y esto nos toca más de lo que parece porque muchas veces esperamos tener todo listo para movernos. Esperamos tener más tiempo, claridad, seguridad, menos miedo, pero hay algo que no se resuelve solo con mejores condiciones externas.
Puedes tener la oportunidad perfecta y que el cuerpo se ajuste igual. Puedes decir, esta vez voy a hacerlo distinto. Y cuando llega el momento, sentir el impulso antiguo de explicar, complacer o desaparecer. Entonces la pregunta es, ¿qué hago conmigo en estos 3 segundos donde antes me abandonaba? Antes de mandar un audio largo o sobreexplicar, o antes de decir que sí por miedo al rechazo, o antes de volver al personaje que ya conocías. Ahí se aprende el equilibrio. 9 días después del segundo fracaso de Langley ocurrió algo que cambió la historia. El 17 de diciembre de 1903, en esas dunas frías, los hermanos Wright prepararon su máquina. No había políticos, no había prensa nacional, había 5 testigos locales, los acompañaba el frío, el viento, la arena y estos 2 hermanos que llevaban años practicando. Esta máquina no parecía gloriosa, parecía algo que si uno lo viera hoy diría, ¿y esto pasa la revisión técnica? Pero tenía algo fundamental, un sistema de control. Uno de los hermanos se acostó boca abajo sobre el ala inferior. El motor empezó a funcionar, la máquina avanzó por un riel de madera y el otro hermano corrió al lado, sosteniendo el ala durante los primeros segundos. Y entonces ocurrió, el avión se elevó, duró 12 segundos. Recorrió 36 metros, o sea, hay personas que caminan más que eso para buscar un cargador del celular. Pero esos 12 segundos cambiaron la historia. Porque no fue simplemente una máquina arrojada al aire. Fue un vuelo propulsado, controlado, con un piloto a bordo, que logró despegar, mantenerse y aterrizar. Y aquí aparece, a mi juicio, la enseñanza central. No solo se trata de despegar, se trata de aprender a sostenerse cuando el viento cambia. Eso vale para un avión y para la vida. Porque quizás el vuelo interno no se ve tan grande desde afuera. Nadie aplaude, nadie se da cuenta. Solo eres tú respirando antes de responder, sosteniendo el silencio después de decir algo. Eres tú dejando que la culpa pase por el cuerpo sin correr a reparar algo que no rompiste, quedándote contigo cuando antes te apagabas. Eso es pequeño, sí, como 12 segundos. Bueno, tal vez más, pero esos segundos tienen algo que no tiene la fantasía. Son reales. Y lo real, aunque sea pequeño, empieza a cambiar la historia. Pero esta historia no termina aquí porque después de aprender a volar, los hermanos se encontraron con otra pregunta. ¿Qué hacer con eso que habían logrado? Y ahí apareció la otra cara del control. El que ya no nace de escuchar el viento, sino del miedo a perder el cielo que acabas de abrir. Pero eso lo voy a dejar y lo vamos a mirar en el próximo podcast. Tal vez todavía aparece ese impulso antiguo, pero ya sabes algo que antes no sabías. Que puedes moverte, que puedes corregir, aprender, ajustar. Y que a veces la vida no te está pidiendo que empujes más fuerte. Tal vez te está pidiendo que aprendas a equilibrar. Así que hoy, más que preguntarte qué tan alto quieres llegar, te dejo esta pregunta. ¿Qué parte de ti necesita aprender a sostenerse cuando el viento cambia? Porque quizás ahí está tu próximo vuelo, en esa corrección pequeña, íntima, casi invisible, donde esta vez eliges de otra manera. Y desde ahí, aunque sean 12 segundos, algo en ti empieza a volar. Gracias por escuchar. Si quieres seguir profundizando, te invito a ir a la descripción de este episodio. Ahí te dejo mis redes sociales, mis datos de contacto, para que podamos seguir en conexión. Nos encontramos.